Pueden ponerse en pie, por favor. Vamos a dar lectura al pasaje que tenemos el día de hoy. En Primera de Timoteo, capítulo 6. Pasaje también muy importante para la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hace unos minutos comentaba que el segundo himno que hemos cantado el día de hoy, Estoy bien con mi Dios, creo que entre otras cosas que el Señor nos va a ministrar por medio de su palabra, es algo que anhelamos y deseamos también alcanzar muchos de los que hoy estamos aquí. Poder en medio de esas circunstancias, aflicciones verdaderas, poder decir: estoy bien con Dios, estoy bien con mi alma, y tener esa comunión con Dios a pesar de lo que experimentó, por ejemplo, el autor de ese himno. Haber experimentado la pérdida de todas sus posesiones en el gran incendio de Chicago y por otro lado haber perdido varios de sus familiares, una especie de Job de nuestros tiempos, y en medio de eso levantar este tipo de himnos que el Señor nos haga. Quizás no tengamos la oportunidad de experimentar cosas tan difíciles como ellos, como Job, como lo veremos más adelante, pero que en las pequeñas cosas que nos corresponda podamos ser fieles a Él. Así que, con esta introducción, vamos a iniciar la predica. Quizás algunos recordarán que la última vez que estuvimos en Primera de Timoteo, pudimos ver en los versículos 1 al 5 algunas características que el apóstol Pablo había dado acerca de los falsos maestros. En el versículo 5, de manera particular, vimos que muchas veces la motivación de los falsos maestros es económico, es la ganancia económica. Ellos se hacen pasar como cristianos piadosos en el servicio dentro de la iglesia, aunque su objetivo no es llevar a las personas a los pies de Cristo, sino como el apóstol Pablo había profetizado en el libro de los Hechos, era más bien arrastrar hacia sí mismos a los discípulos. Y esto con el propósito de que una vez que estén ya convencidos de ellos, puedan ser arrastrados para que apoyaran sus enseñanzas por medios económicos. Estos individuos, sin escrúpulos, tuercen la verdad de Dios para obtener ganancias y enriquecerse. Pablo ahora nos muestra la actitud opuesta. La persona que es verdaderamente piadosa no se interesa por estar enriqueciéndose, pues tiene muy claro que las riquezas espirituales en Cristo no son nada comparables con lo que las riquezas o las cosas de este mundo nos pudieran ofrecer. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En contraste con los falsos maestros que son reprendidos por usar el glorioso evangelio como una fuente para lucrar y enriquecerse, Pablo nos da los beneficios espirituales que podemos obtener por la fe en el evangelio, por la fe en Cristo, por la fe en Dios y por tener una vida que sea congruente a nuestra salvación. Los beneficios que vamos a obtener, beneficios espirituales, son consecuencia de nuestra salvación y de nuestra manera de vivir. Para empezar, no puede haber contentamiento fuera de Cristo.
No puede haber paz fuera de Cristo, no puede haber llenura, plenitud, no puede haber contentamiento fuera de Él. Solo en Él podemos disfrutar las riquezas de la gloria de su gracia. O como también Pablo dice a los Efesios, podemos disfrutar en Él toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Él, en Cristo. Y solo en Cristo podemos ser llenos, solo en Él podemos ser plenos, sin que nos falte cosa alguna. Y eso es lo que vamos a tratar también de entender el día de hoy. Sin que nos falte cosa alguna. Entender estas riquezas espirituales nos va a quitar el deseo de estar en un momento dado atesorando muchos bienes, o como dice el rico insensato, atesorando muchos bienes para muchos años, cuando estas riquezas materiales ni fortalecen ni satisfacen a nuestras almas. En algún momento de nuestra vida, la mayoría de nosotros hemos meditado acerca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo puedo obtener la felicidad? Y de una u otra manera tratamos de buscarla. La buscamos quizás como los falsos maestros, por medio de las riquezas, por medio de la acumulación de dinero. Podría ser por medio de buscar algún prestigio, de tener alguna buena carrera y tener alguna buena posición dentro de alguna buena institución o empresa. Algunos desean alcanzar esa plenitud por medio del matrimonio, algunos otros por medio de tener algún hijo o hijos en su matrimonio, lo cual en sí mismo es bueno, es lícito, pero a veces buscan la felicidad en ello. Y en fin, podríamos hacer una lista quizás mucho más larga. En algunas otras ocasiones empezamos a dudar, empezamos a tener incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el día de mañana? No lo sabemos. La respuesta a esto es que la única manera que verdaderamente nosotros podemos ser felices y plenos es cuando Dios nos toma para Él por medio del Señor Jesucristo. Cuando estamos ahora en Cristo. En esa unión que ahora tenemos con Él, el Señor nos protege como un Padre. Ahora podemos acercarnos a Él, como dice también el autor de Hebreos, con plena certidumbre de fe. Podemos acercarnos a ese Padre bueno y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra, así también en los cielos, así también en la tierra. Danos nuestro pan de cada día, y subrayamos, Pablo va a hablar del sustento y del abrigo. Señor, danos nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, los pecados que conocemos, aun siendo santos. Líbranos de tentación y guárdanos de todo mal. Y este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tanto en la comunión como en este acercamiento que ahora podemos tener con este Padre, y por supuesto pedir estas cosas, es el clímax, ¿verdad?, de nuestra plenitud y de nuestra felicidad en Él. Y no importando que en algunas ocasiones nosotros podamos llegar a experimentar tiempos difíciles en nuestras vidas. Inclusive, como dice el apóstol Pablo a los romanos, y todo en el contexto de lo que estamos hablando, que a veces podemos padecer hambre o quizás podríamos padecer desnudez. Sin embargo, el Señor ha prometido ver por nosotros, porque fiel es el que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Ahora, al momento de estar estudiando estas dos palabras, traté de buscar el contexto en el cual Dios la dice una y otra vez al pueblo, por un lado de Israel, y te la vas a encontrar varias veces en Deuteronomio. Y es evidente que todas esas bendiciones que el Señor estaría dispuesto a dar en medio del pueblo, de su pueblo, era por la obediencia que el pueblo de Dios tendría. Más adelante en el libro de Josué volvemos a encontrar: yo estaré contigo, le dice a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Yo te llevaré a la tierra prometida, yo te entregaré la tierra prometida. En fin,
Eso para el pueblo de Israel. Sin embargo, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, también se repite la misma promesa. El libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5, también lo retoma diciendo: fiel es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y yo te pregunto, ¿no acaso te lo ha mostrado el Señor a ti mismo? ¿No lo has experimentado en tu propia vida? Y eso es lo que debemos estar meditando para poder entender lo que viene en los siguientes versículos. Fiel es el Señor que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Dice la Escritura en el Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto significa que a pesar de la fuerza del león, no siempre va a poder encontrar su presa. El león, a pesar de que tiene todo lo necesario para ir a cazar, no siempre va a encontrar esa presa para poder alimentarse. Sin embargo, todos aquellos que son santos, fieles, serán alimentados. Y esto escucha, abre tus oídos. Serán alimentados aún en medio de las peores crisis económicas. Algunos comentaristas le llaman en medio de las peores hambrunas. Pero bueno, creo que más actualizado diríamos en medio de la crisis económica, sanitaria o de seguridad que podamos experimentar. Ese es el Padre que ahora tenemos cercano. Podemos encontrar promesa tras promesa del cuidado de Dios para con su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Solo como muestra del catálogo de promesas que podemos encontrar, te voy a citar algunos. Creo que uno es de los que más recordamos, el Salmo 37, versículo 25, dicho por David. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. El Salmo 111, versículo 5, que me gustó mucho, dentro de ese catálogo de la fidelidad de Dios para con nosotros, dice: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Por su parte, el autor de Proverbios dice en el capítulo 10, versículo 3, la primera parte: Jehová no dejará padecer hambre al justo. Promesa tras promesa del Señor para con su iglesia. ¿Qué decir el nuevo pacto? Donde el mismo Señor Jesucristo nos alienta con esas mismas promesas, diciéndonos en Lucas capítulo 12, versículo 29 al 31, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Si tú te das cuenta, es muy parecido al Salmo que acabamos de leer también. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es un principio. Ahora, esto nos debe de llevar entonces a tener ese gozo y esa plenitud en Él. Y entender que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Así que, si es una realidad esto que está diciendo, de los que buscan y de los que tienen que buscar al Señor, buscar el reino de Dios, lo que nos corresponde entonces es amar, adorar a nuestro Dios y servirle con reverencia. Eso es la parte que nos corresponde. ¿Cómo puedo empezar a fortalecer mi ser interior para poder tener contentamiento? Entendiendo esto, la fidelidad de Dios por un lado a sus promesas y por otro lado lo que nos corresponde hacer. Las promesas del Antiguo Testamento estaban ligadas también a la obediencia del pueblo de Israel. Es muy importante que lo consideremos. En el mismo sentido, el apóstol Pablo, de lo que hemos estado comentando, el apóstol Pablo le dice a los filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo, es interesante las palabras que menciona. No solamente toma absolutamente todo por pérdida, sino añade él algo que va a ser muy importante, sino también lo toma por basura.
Y en el contexto que estamos hablando, va a ser muy importante entender de qué está hablando el apóstol Pablo acerca de la pérdida. ¿Por qué habla de pérdida? ¿O qué es lo que quiere decir en este contexto que nos va a servir para entender lo que Pablo viene ministrando en el pasaje de Primera de Timoteo, versículo 6? Para esto vamos a utilizar el siguiente ejemplo. ¿Recuerdas cómo en el libro de los Hechos el Señor había mandado al apóstol Pablo, como parte de su llamado, que él llevaría el evangelio a los gentiles, a los judíos y a los reyes? Para llevar a cabo este ministerio, entonces el Señor le dice que es necesario que comparezca ante César. Ante ese requerimiento, entonces se ve en la necesidad de abordar una embarcación. Una vez en esa embarcación, recordemos que viene una gran tormenta llamada Euroclidón, por lo cual fue necesario en ese momento, quizás recordarás un poco, arrojar toda la carga que había en la embarcación y todas las posesiones que tenían ellos para aligerar el barco, para que pudiera seguir a flote. Propósito atrás de todo esto era que pudiera llegar a alguna orilla del mar. Ahora bien, ¿por qué hicieron esto? Porque ellos estimaban, por supuesto, como más valiosas sus propias vidas que todas esas posesiones. Ahora, en ese mismo sentido, el apóstol Pablo quiere transmitir esto. Su renuncia a todo lo que una vez tenía, alguna estima antes de venir a Cristo. La gran estima que tenía a los bienes, a todos los bienes, antes de que Él viniera a Cristo. Debemos de buscar entender el pensamiento de Pablo en cuanto a esto. Él quiere decir lo siguiente, en lugar de estarnos lamentando continuamente si perdemos esto, perdemos lo otro, o si padecemos esto, padecemos lo otro, en el contexto de lo que estamos hablando, más bien debemos, dice el apóstol Pablo, considerarlo como una pérdida, porque ahora nosotros podemos obtener no solamente la vida física, sino una vida eterna. Pero además dice que esa pérdida debemos considerarla como una basura, y recuerda, basura en el contexto de lo que está hablando Pablo es estiércol. Todo deberíamos tomarlo o perderlo como si fuera literalmente estiércol, como si ya estuviera podrido, no sirve para nada. Y todo esto es con tal de poseer a Cristo. Todo es con tal de poseer a Cristo. Por eso Pablo tenía contentamiento. Este es el contentamiento. Si nosotros nos sometemos a la sabiduría de Dios, si nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios, como Pablo, permitiendo que Él nos guíe, que Él nos gobierne para que podamos andar en todas aquellas obras las cuales Dios preparó de antemano y que en su providencia, como lo hemos visto, Él lo pone en marcha para el bien de su pueblo. Cuando nosotros nos sometemos a todo ello, entonces podemos tener contentamiento. Pero no solo eso. Pablo 2 veces le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y es algo que también nosotros continuamente debemos hacer. Si tan solo tuviéramos presente la herencia incorruptible, inmarcesible, como dice el apóstol Pedro, que tenemos reservada en los cielos, y descansáramos en la fidelidad de Dios, quien ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no acaso eso nos ayudaría para poder vencer cualquier prueba, cualquier aflicción que nosotros podamos tener en este mundo? Además, como hemos visto, descansando en el cuidado que el Señor tiene para proveer de todas nuestras necesidades. Este es el ideal, pero el apóstol Pablo sabe que tenemos un cuerpo de muerte todavía. Y este cuerpo de muerte, para poder, al estar conscientes de este cuerpo de muerte, para que podamos en él vencer la codicia que hay todavía en nosotros, para que nuestro contentamiento y plenitud sea completo. Por lo cual, el apóstol Pablo nos recuerda una verdad básica para toda la existencia humana. Esta verdad básica está en el versículo siguiente. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Ahora, ¿qué es lo que trae Pablo en mente? Es muy probable que lo que Pablo trae en mente son los pensamientos de Job, del capítulo 1, versículo 21, donde él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job capítulo 1, 21. A pesar de que es común escuchar este tipo de frases en medio de los creyentes, en medio de la iglesia, también es común escucharlo en medio de los incrédulos, en medio de los paganos. Quizás algún día has escuchado decir: ¿para qué te afliges tanto? Pues ni te vas a llevar todo eso al panteón. O frases parecidas a estas. De una u otra manera esas frases están en nuestra boca, ¿no? Sin embargo, no están en nuestros corazones, no son convicciones que realmente estamos viviendo. Y eso es lo que Pablo trata en esta parte del pasaje. No hay una convicción y mucho menos nuestras acciones son congruentes con esta visión. Para poder entender también un poquito más acerca de este pasaje que el apóstol Pablo quiere exhortarnos, vamos a profundizar un poco en el contexto en que lo dijo Job. Porque decir, bueno, Job dijo: desnudo salí delante de mi madre y desnudo volveré allá, suena bien, ¿verdad? Pero en el contexto de decir que había perdido 10 hijos, que había perdido todos sus criados, o la mayoría de sus criados, salvo los que llegaron y comunicaban cada una de las tragedias que estaba viviendo, y bueno, y había perdido sus multimillonarias posesiones, porque eran en ese tiempo multimillonarias. Después de eso dice la Escritura que él se postró, adoró y bendijo el nombre del Señor. Eso se llama contentamiento. Y es lo que Pablo quiere llevarnos. Eso es lo que nosotros debemos de estar. Nosotros debemos de esforzarnos también como el mismo Job, tratando de entender o tratando de deleitarnos, sea cual sea nuestra circunstancia, y decir: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. De esta manera nosotros vamos a poder ejercitarnos en esta felicidad. En este ejemplo podemos ver que hemos dicho de Job, podemos ver que si nos ejercitamos en medio de los sufrimientos y de las aflicciones que el Señor permite en su sabiduría y en su soberanía, la piedad nos ayudará en gran manera. La verdadera piedad, decíamos, no solo tiene promesa de vida eterna, que algún día estaremos con el Señor, sino también tiene promesas en esta vida presente, donde podemos experimentar contentamiento y paz. Esa paz que, como también dice el apóstol Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Todo eso es una realidad cuando nosotros estamos conscientes de las palabras del apóstol Pablo. Debemos aprender a ejercitarnos cuando viene la enfermedad, debemos aprender a ejercitarnos cuando viene la crisis económica, debemos aprender a ejercitarnos cuando viene el conflicto en el trabajo, cuando viene el conflicto dentro de la familia. Eso es ejercitarse en la piedad y tener contentamiento con cada aspecto que el Señor permita. Ahora, si alguien tenía autoridad para decir estas palabras, como lo ha dicho el apóstol Pablo, era él precisamente. Pablo aprendió a vivir en cualquier condición. ¿Qué significa eso? Y vamos a dar un pequeño contexto con respecto a esto. Primero, ¿quién era Pablo? Saulo de Tarso, vivía en Tarso. Es interesante, venía de una familia que era muy trabajadora, una buena familia trabajadora que le enseñó a hacer las carpas, las tiendas. Decimos que de una buena familia porque de Tarso lo manda a estudiar a Jerusalén. Hoy diríamos, lo manda de México a los Estados Unidos, a alguna institución americana. Lo manda a ser instruido por uno de los mejores maestros llamado Gamaliel. Es decir, tenía de alguna manera lo que implica cierto tipo de recursos para poder tener todos estos beneficios. Pero no solamente eso, recordemos que él formaba parte de un selecto grupo dentro de los fariseos. Él estaba dentro del Sanedrín. Él sabía vivir bien, un buen nivel económico, tenía ciertas comodidades, etc. Pues este mismo Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, segunda de Corintios 11, 27, y solamente voy a tomar algunos porque él habla de muchos sufrimientos, y solamente nos vamos a centrar en los que estamos hablando acerca del alimento y del vestido. Dicen en 2 Corintios 11:27, hablando de estos sufrimientos: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Solamente para dar por eso te decía el contraste del tipo de vida que llevaba, el tipo de vida que ahora tiene. Ahora, él sabía estar también gozándose en medio de los hermanos, de los cuales una y otra vez dice: no ceso de orar por vosotros, acordándome de ustedes en mis oraciones. Qué lindo fue cuando aquel momento donde no recuerdo la región, fueron a despedirse a la playa con el apóstol Pablo, previo a que sería prisionero en Jerusalén. Él había experimentado los besos, los abrazos, los apapachos de todos los hermanos. Sin embargo, más adelante, dice la Escritura, lo encontramos encarcelado en su segundo encarcelamiento, sus segundas prisiones. Y es en ese contexto donde Pablo le tiene que decir a Timoteo: Timoteo, tráeme el capote. ¿Para qué quiere el capote? Evidentemente es porque venía un tiempo de frío y era necesario que se cubría. Ahora, seguramente no solamente necesitaba el capote, sino muchas otras cosas. En ese momento no solo le pidió el capote, le pidió libros y mayormente le dice los pergaminos. Pero el punto es ese: estaba experimentando el abandono por un lado de los hermanos, aquellos que lo habían abrazado, lindos, pero ahora nadie lo había visitado. Todos me han abandonado, pero el Señor ha estado conmigo. En medio de ello entonces venían necesidades, venían crisis, venían situaciones difíciles. Y ese mismo Pablo es el que le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Es el punto que quiere el apóstol Pablo llevarnos, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, sea necesidad, como lo hemos visto, o sea la abundancia que también experimentó en su vida. Pero ¿cuál era el secreto del apóstol Pablo? ¿Cuál era el secreto del hombre que hizo ese himno tan glorioso: estoy bien con mi Dios? El secreto, de acuerdo a Filipenses capítulo 4, versículo 13, es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo era su secreto para poder vivir en abundancia y también en escasez. Hace rato habíamos dicho que con tal él había experimentado también todos esos sufrimientos con tal de poseer a Cristo. El verdadero conocimiento de Cristo te lleva a vivir confiado en medio de la aflicción. Repito, el verdadero conocimiento de Cristo te lleva a vivir confiado en la aflicción y te mantiene humilde cuando estás siendo prosperado. Por eso la exhortación que Pablo le hace a aquellos ricos en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, diciendo: a los ricos manda que no sean altivos, que no pongan su confianza, su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas para que las disfrutemos. Hay una exhortación para que no sean altivos, sino que con toda humildad puedan disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Pero a la luz de Santiago recordemos que también esas posesiones tienen otro propósito: que aprendan a ser ricos, que sean generosos en buenas obras. Un punto más que podemos considerar: nada podemos sacar, dice el apóstol Pablo, nada podemos sacar de este mundo. Y es que debemos de considerar el día de nuestra muerte. Realmente es algo que casi no consideramos, pero creo que es algo importante que debemos de retomar. No es la primera vez que escuchamos esto. Cuando nosotros pensamos también en que algún día vamos a morir, pues entonces esas ansiosas inquietudes con el propósito de obtener más cosas materiales se reducen. Ahora, no solamente Pablo nos llama o nos incita para poder nosotros tener o echar mano de la vida eterna del día en que nosotros vamos a morir. El mismo pastor Salomón ya no lo había dicho en el capítulo 7, versículo 2, diciendo: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque todo aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Les comentaba también que escuché de un buen pastor que decía: tan esto es una realidad acerca de considerar la muerte, y más en nuestras ansiedades, nuestros deseos de tener más posesiones en esta tierra. Decía él que cuando tú puedes observar alguna carroza fúnebre, dice: ¿cuándo has visto atrás de la carroza
una mudanza. Tiene mucha razón. Dice Pablo ciertamente que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y continúa Pablo diciendo, así que la manera en que debemos de vivir, la sencilla manera en que debemos de vivir, dice el apóstol Pablo, es teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Pablo sabe que hay dos aspectos que son necesarios para el cuidado de nuestros cuerpos. Por un lado, necesitamos el sustento, que básicamente se refiere a todos aquellos alimentos que son necesarios para nutrirnos. Con respecto al abrigo, este término que está utilizando el apóstol Pablo, es muy probable que no solamente se refiere al vestido que estamos usando, para no caer en misticismos de que ahora puedo acabar en la calle. No, se refiere también tanto al vestido como a la habitación que es necesaria para cubrir externamente también nuestros cuerpos. Necesitamos sustento, alimento y abrigo, todo aquello para que podamos nosotros cubrirnos. Ahora, hemos hablado de la fidelidad de Dios a través de todos estos versículos para que nosotros podamos descansar en la manera que Dios quiere que vivamos. Muy sencillo, ¿no? Si nosotros le creemos a Dios de verdad, nos vamos a quitar, como lo predicaba el hermano la semana pasada, antepasada, un gran peso de encima, una gran carga que a veces es un lastre. Pero tenemos que ser objetivos. A veces hay momentos que puede haber de crisis para algunas personas. Y pueden llegar a experimentar algunos el no tener pan o no tener que comer o no tener que beber. Eso puede algunos experimentarlo. Y bueno, decíamos que el pináculo, que el clímax de nuestro contentamiento es la comunión que ahora tenemos con Dios y el poder acercarnos a Él y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. No tenemos que comer, Señor. Ese es el contentamiento, sabiendo que Dios obrará y proveerá a sus hijos. Ahora, el ejemplo que creo que es muy bueno y muy sencillo es el de George Mueller, aquel hombre que le llamaron el padre de huérfanos. Recordemos que George Mueller no fue, todo mundo hubiéramos considerado que ese hombre fue un prototipo de lo que era la misericordia de un hombre creyente, sinceramente. Hablar de miles de huérfanos que atendió a lo largo de su vida, pues obviamente merece nuestro respeto y admiración como cristiano. Sin embargo, él no lo hizo como un acto de misericordia como tal, que es misericordia, sino él quería demostrar que se puede confiar plenamente en Dios. De tal manera que él podía tener todos esos miles de hijos y poder estar intercediendo porque tenía esa comunión con Dios y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Y aún en su biografía se dice que en un momento dado que no tenía que comer, empezaron a orar, interceder, alguien tocó la puerta y traían exactamente para todas las personas que lo necesitaban. ¿Qué debemos hacer? Interceder. Pero nosotros tenemos más luz, nosotros podemos entender más la Escritura hoy en día para tratar de entender la fidelidad de Dios. Mujeres ancianas, mujeres solas, mujeres viudas, ¿Dios las va a dejar y las va a desamparar? Ya vimos que no las va a desamparar. Dios es Padre y defensor de viudas. Y pudimos ver que entonces Dios estaba al pendiente, pero no solo de las viudas. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones, por cuanto tuve hambre y me diste de beber, cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuanto lo hiciste con uno de quién, de estos mis hermanos, en todos lo hiciste a mí. De ahí la importancia de la iglesia de Cristo. Ahora, eso es lo que nos debería también de dar continuamente paz en el Señor. Pero también podríamos pensar que el Señor te podría sustentar, como lo hizo con Elías en Primera de Reyes capítulo 19, donde él estuvo 40 días sin comer. El Señor lo sustentó. No solo él, recordemos que también Moisés estuvo 40 días también en el monte Sinaí. Y bueno, qué decir en el nuevo pacto, al Señor Jesucristo
los cuales durante 40 días tenían ausencia de pan y agua. Ahora, no estamos diciendo esto para que alguien esté tratando de decir, tentando al Señor para que, a ver cómo me sustenta. Es para entender cómo Dios de alguna u otra manera nos va a sostener. Es lo que queremos entender en cada uno de estos aspectos. Ahora, entonces el punto es que hay algunas necesidades naturales que nosotros debemos satisfacer, como lo hemos comentado, pero otras solamente caen en la codicia. No estamos satisfechos con tener lo suficiente, y siempre que digo lo suficiente, hago un énfasis en algo que sea para vivir dignamente. Siempre hago la aclaración para que no digan suficiente, confórmate con caldo de pollo con patitas. Y siempre hemos dicho no, lo suficiente es algo bueno y nutritivo para el hogar. Y sí, no contempla manjares especiales, como la carne Kobe, que por ahí venden muy caro. Sí hay que aclarar también que el apóstol Pablo no condena el tener bienes si es que Dios los provee en su providencia y en su gracia. Y hay que entenderlo bien, porque Dios tiene propósitos en todos y cada uno de ellos. Y también no nos ha llamado a tener o a hacer un voto de pobreza. Comentaba hace unos minutos que cuando el Señor me llama, siempre recuerdo a mis hermanitos, más a uno que hoy es cristiano, cuando me dice, qué bueno que te convertiste no sé a qué, pero que ya ahora que eres cristiano, ¿cómo nos va a tocar tus posesiones? Y pues bueno, él pensó que me volví carmelita descalza o que me había vuelto o hecho un voto de pobreza. Una locura absoluta, pero es real, ¿eh? Entonces lo que podemos ver que el apóstol Pablo condena esos deseos por sentirnos insatisfechos. Condena esos deseos por sentirnos insatisfechos y por la gracia de Dios, como hemos estudiado, el libro de Números, el libro de Levítico, el libro de Éxodo, podemos ver lo que es ser alguien insatisfecho a través del pueblo de Israel. Y solamente por recordar uno de tantos aspectos donde se quejaron, murmuraron y mostraron su insatisfacción, recordemos en el tiempo cuando ya les había dado el maná, el pan que descendía del cielo, ellos se quejaron diciendo que allá comían manjares de balde, como si realmente no los estuvieran oprimiendo. Ellos decían, ¿quién nos diera a comer carne? Ya no estaban satisfechos y eso era lo pecaminoso para el pueblo de Israel. Hermano que estás aquí, considera estas exhortaciones si estás insatisfecho con lo que Dios te ha dado, si estás insatisfecho con lo que Dios no te ha dado, sea un mayor ingreso, sea un matrimonio, o sea algún tipo de posesión que te sientas frustrado. Y eso es lo que Dios quiere quitar de tu corazón. Nuestro principal objetivo, ¿cuál es como creyentes? Nuestro principal objetivo es amar y estar satisfechos en el Señor. No estar acumulando bienes materiales. En su providencia, es cierto, como lo hemos dicho, Él pudiera bendecirnos con riquezas. Y si Él nos bendice con riquezas, entonces nosotros debemos amarlo por medio de estas y ponerlas también para el servicio de la extensión del reino de Dios. Cuando el Señor me llama, me permitió experimentar un tiempo de mucha abundancia, mucha abundancia. Nunca lo entendí, pero sí te puedo decir algo. En mi corazón ya no estaba el anhelo y el deseo, una obra sobrenatural. Aquel que era avaro, aquel que se hubiera vuelto loco porque las cosas se estaban multiplicando de una manera que yo mismo ya no quería. Ahora estaba viendo la providencia de Dios actuar en mi vida. Y lo único que me entró, en lugar de gozo, me entró un gran temor de decir, ¿qué está pasando? Y es a lo que me refiero. Dios en su soberanía puede determinar qué hacer. Ahora, si alguien me pregunta, ¿y no has pensado qué ha sucedido 20 años después? Sí, que pueda servirlo de tiempo completo. Ahora di plena claridad de la voluntad de Dios en mi vida. Así que la verdadera piedad se refleja en la confianza, se refleja en el contentamiento que tenemos, en la providencia fiel de Dios. Cuando tenemos este contentamiento, nuestra alma recibirá grandes bendiciones espirituales. Una de estas grandes bendiciones espirituales es que nuestra fe aumentará. ¿Y por qué va a aumentar? Pues de manera natural, porque saliste adelante en medio de la prueba. Entonces tu fe va a crecer. No solamente eso,
sino que también tendremos paz en lugar de ansiedad. Y además de todo, ahora sí tendremos una convicción, y no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que en verdad a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué te pasa eso? Conforme al propósito de Dios. ¿Por qué no te pasa eso? Conforme al propósito de Dios. Todo tiene una explicación bíblica de lo que vivimos o de lo que no vivimos. Ahora Pablo en el siguiente versículo nos va a mostrar algunos aspectos graves o consecuencias que llevan a aquellos que no viven en esa piedad y en ese contentamiento. Diciendo en el versículo 9 del capítulo 6: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primer punto que tenemos que aclarar una y otra vez, como lo hemos venido haciendo, es que es cierto, la exhortación inicial es para el liderazgo, es para los pastores de la iglesia. Tengan cuidado. Ve lo preocupado que está Pablo por el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, recordemos que esto tiene una perfecta aplicación para cada uno de los miembros de la iglesia. Pablo no está diciendo que el dinero en sí mismo sea malo, porque Dios lo hizo para nuestro uso. El Señor nos ha dado alimento, sustento, el Señor nos ha dado abrigo y también nos ha dado dinero, o el usar el dinero para poder mercadear, para poder comerciar. Tampoco está diciendo que alguien en la providencia de Dios, de acuerdo a este texto, que tenga riquezas, ya cayó en la condenación del diablo o en el lazo del diablo y está enfrentando ahora destrucción. Para esto basta recordar a algunos de los hombres piadosos de la historia. Ya hemos dicho algo acerca de Job, uno de los hombres más ricos del Medio Oriente que existía en aquella época. Pero ¿qué decir de Abraham? Abraham, que tenía 300, y no quiero mencionar a Salomón por unas cuestiones, pero Salomón fue otro hombre extremadamente rico y sabio. Pero también lo fue Abraham con sus 316 criados. Era un hombre muy pudiente de aquella época, y todos ellos piadosos. Y en el Nuevo Pacto tenemos José de Arimatea. ¿Qué hizo José de Arimatea, ese hombre pudiente? Agarró, fue por el Señor y proveyó de un sepulcro para él entre los ricos. Fue sepultado. Ahora, fíjate cómo en la providencia de Dios, pues no es pecaminoso alguien que pueda tener recursos, porque yo lo puedo ver esto en términos actuales y puedo decir cómo en medio de la crisis que nosotros vivimos de no podernos congregar durante un tiempo con todo el dolor de nuestro corazón, el Señor nos proveyó de una nave de uno de los hermanos y pudimos congregarnos. Esa es la providencia de Dios. Dios proveyó y no lo puso para que nosotros hoy lo podamos utilizar. Entonces, estas advertencias son muy importantes, las que está haciendo el apóstol Pablo, y no solamente Pablo la hace, también el autor de Proverbios en el capítulo 23, versículo 4. Recordemos que dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. El pecado del cual se nos advierte explícitamente es el de la avaricia, que es totalmente contrario a un contentamiento piadoso. El que tenga abrigo y sustento esté contento. ¿Cuál es el peligro de querer hacernos ricos? Y es interesante, ¿cuál es el peligro de querer hacernos ricos? Es como una trampa que te atrapa y después ya no puedes salir de ella. Es como una trampa que te agarra, que te abraza y ya no puedes salir de ella. No podemos pensar que podemos amar al dinero sin llevar juntamente las consecuencias destructivas. Y daba dos ejemplos. Uno de ellos, que es como el más, creo, de los más grotescos, es el que podemos ver en aquellos que se dedican a los juegos de azar, los casinos, los palenques, las apuestas, todo eso. ¿Cómo se van metiendo sin pensar hasta dónde van a terminar? Los va abrazando sutilmente hasta que ya no pueden.
Y entonces ahora están locos y desesperados para conseguir, si es que ya perdieron todo, más dinero para seguir perdiendo o para seguir ganando en un momento de suerte dinero por medio de los juegos. Y de estos también hay ejemplos reales y de hombres famosos que han venido a la total ruina. Y otro ejemplo que recordaba esta mañana era la de un hombre que formaba parte de Wall Street, un hombre que creo le llamaban corredor de bolsa, Madoff, algo así era el nombre. El punto de él fue el siguiente: un hombre que supo moverse adentro de la bolsa, tenía clientes de primer nivel como Santander, entonces invertían grandes cantidades, muchos millones de dólares. Llegó el momento que este hombre, en su trampa que él se metió, empezó a recolectar el dinero. Él lo estaba administrando, por decir algo, en su propio fondo, por ponerle un nombre, fondo Maddox. Y entonces empezó a recibir dinero de Santander, de Grupo X, de Grupo Y, cantidades de dinero exageradas. Todo esto porque daba unos intereses o tasas extremadamente altas, lo que llamó la atención de muchos inversionistas. Entonces empezó a caer dinero, pero extremo. Y entonces este hombre lo que hacía es jugar con el dinero de todos. Oye, te está pidiendo ahorita Santander que le regreses $1,000 millones. Pero mira, ahorita ya me entró lo que me mandó, por decir de alguna manera, ICSE. A ver, lo tomo y con esto retomo para cubrir lo que ya no tengo. Pero llega un momento donde ICSE, donde Grupo FEMSA y cualquier otro grupo pide sus capitales. Y entonces es cuando es descubierto el gran fraude. No sé si fue el fraude del siglo, pero fue un fraude extremadamente fuerte por ahí del 2008 aproximadamente. No sabía hasta dónde iba a llegar por su avaricia. Eso es entrar en una trampa. Pero de manera sencilla te puede decir alguien que agarra un negocio sucio y dice, bueno, nada más voy a ver qué pasa en estos momentos. Y llega el momento donde se mete, ve, le gusta el dinero, entra en el engaño y finalmente se va metiendo más y más. Y si quiere salir, quizás ya no le den la oportunidad. Eso es entrar en una trampa. Este deseo es pecaminoso, no solamente es peligroso en sí mismo, sino también en sus efectos. La codicia es fuente de muchos males. Por lo regular, todos aquellos que codician riquezas, generalmente también están buscando, por otro lado, honor. Muchos de ellos, tú lo sabes, buscan poder. Algunos otros les gusta por medio de esto tener popularidad. Algunos, más sencillos, les gusta simplemente satisfacer los deseos de su carne, entre otras muchas otras cosas. Aquellos que son ricos entonces deben de ser muy cuidadosos de no poner su corazón en las riquezas. Todos los que son ricos deben de aprender a usar las riquezas con moderación. Inclusive decía algún comentarista que sería bueno que las utilizaran pensando que quizás algún día pudieran ser pobres. Ahora bien, decíamos, pero si hoy las tienen, deberían usarlas para la extensión del reino de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo, reconociendo a esos ricos que todo viene de su mano. Dios permite disfrutar de las riquezas mientras Él lo decida, mientras Él quiera, como Job. Durante un tiempo dijo, puedes disfrutar, después no había nada. Y esto nos debe de llevar también a las palabras del pastor Salomón, donde dice en el capítulo 7, versículo 14, el día del bien goza del bien, pero el día de la adversidad considera, porque Dios ha hecho lo uno, la abundancia, y lo otro, la escasez, a fin de que nadie halle nada después de él. Eso es contentamiento. Estas codicias, pasiones o concupiscencias hunden, dice el texto, a los hombres en destrucción y perdición. ¿Te das cuenta que decíamos buscaban ganancias y qué hallaron? Pérdidas. Y la mayor pérdida fue la de su alma. Estos hombres perdieron su propia alma. Y Pablo nos lleva al quinto versículo de este día. Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
El apóstol Pablo nos dice que el amor al dinero sea la única raíz de todos los pecados que los hombres cometen. No es la única raíz, porque por supuesto existen otras raíces. ¿Recuerdas como dice el autor de Hebreos? En el capítulo 12 dice: no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura dejes de alcanzar la gracia y por ello sean muchos contaminados. O sea, hay otras raíces por las cuales surgen otros tantos pecados que comete el hombre. No solamente ahí, recordemos que el mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 14 y 15, habla acerca de que también nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. No todos tienen la concupiscencia de la avaricia o de la codicia, sino pueden tener alguna otra concupiscencia que lo va a llevar a cometer muchos otros pecados. Pero esta es una raíz, el amor al dinero. Es lo que Pablo quiere decir, que la raíz del amor al dinero puede generar o producir cualquier clase de mal. Alguien que ama el dinero puede llegar a cometer cualquier otro pecado que te puedas imaginar con tal de satisfacer su avaricia. Todos sabemos que el deseo de enriquecerse ha sido causa de innumerables pecados, yo diría pecados, pero también delitos. Dentro de esos pecados, muchos, por medio de las mentiras, quieren obtener recursos, quieren obtener dinero. Otros tantos, por medio de los fraudes, sean físicos, sean ahora electrónicos, por medio de los hackers, que están defraudando aún en medio de la iglesia a algunos de los hermanos. Fraudes, robos, casamientos por dinero, divorcios, envenenamientos, que también es muy clásico. Yo decía que esto de los envenenamientos me acordaba también de aquella mujer que le llamaban la tarántula, una cosa así, una mujer que había envenenado a sus maridos para obtener los seguros de vida. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué decir de los asesinatos por obtener lo que no es tuyo? ¿Qué es decir, qué hay de las traiciones? Como lo veremos en unos segundos acerca de Judas, que por unos cuantos pesos, por unas cuantas monedas de plata, había entregado a su maestro. ¿Qué decir? ¿Por qué surgen las guerras si no es por motivos económicos? Raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, es el amor al dinero. Te diría a otros que abandonan también la iglesia porque es mejor para ellos tener un trabajo en domingo donde les deja más recurso, en lugar de venir y adorar al Señor. En fin, muchos pecados tras pecados de aquellos que aman más el dinero que a Dios. Solo para dar unos ejemplos bíblicos con respecto a esto, te quisiera mencionar los siguientes. Por un lado, a Natán. Recordamos que el Señor manda al sacerdote Natán para que reprenda a David y lo hace por medio de una parábola. La parábola le dice, lo exhorta y le dice que había un hombre que teniendo muchas ovejas en su rebaño fue y le quitó la única corderita que tenía a un hombre pobre. Aquí estamos tratando de enfatizar el tema de la codicia. 2. ¿Recuerdas al joven rico? Cuando el Señor le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. Dice que el joven rico se apartó de Cristo. Y se apartó de Cristo, dice el texto, ¿verdad? Porque tenía muchas posesiones. ¿O qué decir del juicio que vino sobre aquellos hipócritas llamados Ananías y Zafira, los cuales habían mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque habían sustraído de un precio que habían comentado con los apóstoles y no era el precio que realmente habían puesto delante de sus pies. Y el más terrible que yo recordaba es la traición, por eso decíamos, uno de los peores pecados. Y eso lo puedes ver en medio de las familias, cómo se destruyen, la traición por el dinero. Pero Judas lo hizo. Judas entregó a su maestro por 30 monedas de plata. Yo espero que muchos aquí no lo vayan a entregar ni por esto, ni por más, ni por menos. Y que valoremos nuestros corazones precisamente con respecto a todo esto que estamos comentando.
Y recuerda y medita todos los ejemplos que hemos dicho de aquellos que han caído en los diferentes pecados, donde está involucrado el amor al dinero, la codicia, la avaricia, todos ellos han recibido su justo juicio, su justo castigo. Estos últimos, hablando de el joven rico y de Judas, estos últimos ejemplos son ejemplos de aquellos que por amor al dinero se extraviaron de la fe. El joven rico se acercó y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y cuando le puso el precio, ya no le gustó. Y como decíamos, Judas traicionó al Señor por causa de su avaricia. Esto es una advertencia entonces, como decíamos en primera instancia, para los pastores, pero también para todo creyente. Debemos examinar nuestro corazón si hay avaricia, si hay codicia en nosotros. No esperemos hasta que nos encontremos, como lo hemos dicho, atrapados en la trampa de las riquezas, donde ya después no podamos salir, y después de esto, como lo dice el mismo apóstol, nos extraviemos de la fe, es decir, nos vayamos al borde de la apostasía. Ahora tengo que también ser debemos de pedir al Señor que nos ayude a mortificar continuamente este pecado tan peligroso. Yo decía que algunos quizás lo tenemos más como concupiscencia y tenemos que estar atentos y mortificarlo, ¿verdad? Y otros quizás menos, pero debemos de tener temor, porque sí ha pasado que a veces en la sutileza del mundo decimos sí a algo que es pecaminoso por obtener un recurso adicional. Ahora, esta exhortación que está haciendo el apóstol Pablo no solo aplica en todos aquellos que puedan tener alguna holgura económica. La avaricia también puede inundar a alguien con pocos recursos económicos, deseando ser ricos, y más ahora con tanta influencia que hay de Internet y YouTube, estas cosas que están alimentando continuamente la avaricia y la codicia de muchos. Dice Pablo que muchos fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué significa que fueron traspasados? Primero, la figura es que un hombre es como si tomara su propia lanza y se la clavara. Porque ellos mismos quisieron traspasarse. Algunos de estos tormentos de los cuales habla el apóstol Pablo son, por ejemplo, la insatisfacción. Por un tiempo, el engaño del dinero, el engaño de las riquezas te crea cierta satisfacción y una gran sonrisa. Más adelante, la satisfacción se convierte en insatisfacción. Luego, te crea un aburrimiento. Yo diría aburrimiento o depresión. ¿Por qué? Pues porque llegan a tenerlo todo y llegan a disfrutar y entregarse tanto a los deseos de este mundo, a los deleites de este mundo, que finalmente ya no hay nada más que probar y terminan frustrados, deprimidos, y digo aburridos porque es un término que pudiéramos utilizar. Otro aspecto que también somos atravesados, dice Pablo, por muchos males, es la ansiedad. Cuando uno está en la carrera de la búsqueda del dinero, hay una ansiedad, un deseo de tener dinero. La palabra de Dios: el que ama dinero no se saciará de dinero. Y vas a estar meditando continuamente cómo puedes tener más dinero, o cómo puedes evitar perder el dinero que tienes, o cómo puedes quizás quitarle el dinero a aquel que tiene para que tú tengas más. Esta es una ansiedad que crea el dinero. El dinero, que por más que alguien se esfuerce por tenerlo con mucho esfuerzo, finalmente va a producir a la larga tristeza. Mientras que no provenga de la mano de Dios, que dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, va a producir tristeza. Por un tiempo gozo y por otro tiempo va a ser tristeza. Porque dice la Escritura que la bendición que enriquece es la del Señor y no entristece. La bendición que enriquece es la de Jehová y no entristece. Cuando viene de la mano de Dios, Dios nos da también el don y la gracia para poder disfrutarlo. Habiendo paz para con Dios, también puede disfrutar
de él. Y el último punto que podríamos mencionar es la envidia. Dice también el libro de Proverbios que quita la vida a sus poseedores. Podría hablar de un montón de ejemplos de millonarios que testifican que el dinero no es la felicidad. Desde Rockefeller, pasando por muchos. Pero nada más voy a dar el pequeño testimonio de John Astor, uno de los hombres, Jacob Astor, uno de los hombres más ricos del mundo de su tiempo. Este hombre dijo que el dinero no proporciona la felicidad. Este hombre era de los hombres tan ricos que fueron de los que tuvieron la oportunidad de subir al Titanic, obviamente en la parte premier, y bueno, fue uno de los no sé cuántos centenares de personas que fallecieron en el hundimiento del Titanic. Y dicho de paso, sin llevarse absolutamente nada de su fortuna. ¿Qué decir de muchos ricos y famosos que buscan la satisfacción en los placeres que se obtienen por dinero y finalmente fueron traspasados, dice, por muchos dolores? Lo mismo, nombres y nombres. No tendría caso porque muchos de ellos se suicidaron. Advertencias de la palabra de Dios, que es lo que debe de quedar en nuestros corazones. Conclusiones generales de lo que hemos podido compartir. La piedad verdadera produce contentamiento bajo cualquier circunstancia que podamos vivir, recordando, teniendo presente quién es Dios y el cuidado que tiene Él como un Padre amoroso. Por otro lado, el hecho de que no traemos nada a este mundo debería humillarnos. ¿Cómo vienes cuando sales del vientre de tu madre? ¿Qué traes? Nada. Entonces ponte a pensar el cuidado que ha tenido Dios desde el vientre de tu madre, desde el momento en que sales a la luz, y Él ha proveído absolutamente para todas tus necesidades hasta el día de hoy. Esto debería de humillarnos y ampliar nuestra visión del cuidado que tiene Dios por nosotros. Siguiente, una vida de piedad debe de aceptar lo que el Señor nos da y debemos abstenernos de la codicia. Siguiente, la vida no consiste en la abundancia de bienes de los bienes que se posee. Siguiente punto, el amor al dinero conduce a muchos otros pecados, como ya lo hemos mencionado, y finalmente podría conducir también a la apostasía. Y la única fuente de piedad y contentamiento es Cristo, a quien por medio de esta Santa Cena recordaremos el día de hoy. La Santa Cena nos recuerda que nuestra mayor felicidad no está en los bienes materiales que tenemos en este mundo. Nuestra mayor felicidad, como lo decíamos al principio en ese pináculo, es la comunión que podemos tener con el Señor. El ahora poder sentarnos en su mesa habiendo sido reconciliados por medio del sacrificio de Cristo. Que este medio de gracia sea utilizado por el Señor para fortalecer también nuestra confianza en Él, nuestra confianza en su fidelidad, de que nuestro Dios provee y proveerá todas nuestras necesidades materiales. Pero también que la Santa Cena fortalezca nuestra fe de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y que Él ganó para que nosotros podamos perseverar hasta el final.